Buen día, hermanos. ¿Cómo andan? Es un gusto compartir de nuevo este tiempo con todos ustedes a través de este video. Vamos a empezar orando, poniendo en manos de Dios este tiempo en el cual vamos a estudiar su palabra. Hoy iniciamos el libro de Primera Corintios. Primera Corintios es una carta de Pablo muy rica. Vamos a dividir posiblemente el estudio de la misma en dos partes. Y bueno, tenemos mucho que aprender y mucho que ver en estas circunstancias. Vamos a hacer una introducción general, a partir de lo cual nos sirvan las próximas lecciones como para incorporar un poco más la doctrina que ahí se nos muestra. Comenzamos orando. Señor, te damos las gracias por este tiempo que podemos compartir a través de este medio, tu palabra, para aprender y para conocer un poco más de vos, pero no solamente para conocer con nuestra mente, sino para aplicar en nuestro corazón y en nuestra vida todas las cosas que nos vas mostrando. Bendecí a cada uno de nosotros, los que estamos ahora aquí, y también a los que van a ver en algún momento este video, abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ver lo que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, arrancamos, dijimos, con Primera Corintios. Corintios era una ciudad muy importante y muy estratégica dentro de lo que era la época de Pablo, el Imperio Romano. Tenía, decían, entre 400.000 y 500.000 habitantes, era la cuarta ciudad más importante del imperio. Cuando estamos hablando de 400.000 o 500.000 habitantes en la época de Pablo, hablamos de una metrópoli realmente importantísima. Hoy hay un montón de ciudades grandes, pero en ese tiempo eran escasas, había muchos caseríos y poblados. Una ciudad de ese tamaño, a la escala de hoy, sería una de las grandes ciudades del mundo. Y bueno, lo que tenía esta ciudad era que fue hecha por Roma debido a su posición y debido a la cantidad de cosas que tenía, capital política de una de las provincias, una provincia que se llamaba Acaya, que estaba ubicada en lo que hoy se conoce como Grecia. Grecia en el tiempo del Imperio Romano estaba sojuzgada por ellos. A pesar de eso, los romanos tenían gran admiración por el mundo griego y por la filosofía griega, eh, a tal punto que si nos fijamos cómo se conducía el imperio, el idioma comercial que se hablaba era precisamente el griego y no el latín, que era el que teníamos como el idioma oficial y legal en Roma. Y entonces esta ciudad prosperó a nivel comercial a base de su ubicación. Estaba en un estrecho que separaba la parte continental de una península entre lo que era el norte y el sur de Grecia. Este estrecho era muy reducido, de unos pocos kilómetros, y permitía conectarse del lado este y del lado oeste con dos mares. Hacia el oeste de Corinto se podía navegar hacia Roma y hacia el este de Corinto se podía navegar hacia las aguas que llevaban a la zona de Palestina o Chipre, o lo que era incluso Turquía. Y como los viajes marítimos en cierta época del año eran complicados, había muchos barcos que hacían un transbordo en la zona de Corinto y bajaba la tripulación, bajaban los capitanes. Estamos hablando de barcos no como los que tenemos ahora, los cerealeros o los que transportan containers, ¿no? Estamos hablando de barcos de madera y de pequeño porte. Entonces eran subidos en tierra y llevados por ruta unos 4 kilómetros hasta que alcanzaban la otra costa y seguían su viaje. Teníamos entonces en Corinto una ciudad con muchísimo intercambio, una ciudad cosmopolita, había marineros, había comerciantes, había emprendedores y aventureros,
y había un mix de todo eso con la cultura griega y con la política romana. Y bueno, en este contexto encontramos entonces la llegada de Pablo. Corintios también era una ciudad que a nivel religioso tenía un templo muy importante dedicada a Afrodita o Venus, que era la diosa del amor, y en ese templo se ejercía la prostitución religiosa, lo cual también era uno de los temas de la ciudad y que fue tan famoso en el sentido de que muchas veces se usaba en ese tiempo la palabra eh, corintizar como la palabra corromper, como por ahí hoy se sigue usando la palabra sodomía. No tenía entonces esta ciudad, a pesar de su importancia política, estratégica y económica, una muy buena reputación. Y bueno, en uno de sus viajes misioneros, Pablo llegó hasta ahí, guiado por Dios, para establecer una iglesia. Eso lo podemos ver, y voy a introducirme sin mirar todavía la parte de Corintios que vamos a leer hoy. Eso lo podemos ver en Hechos 18. En Hechos 18, capítulo 1, en el versículo 1 nos dice que después de que Pablo sufrió algunos percances, salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, Pablo venía de Atenas, no sé si recuerdan que ahí su predicación cayó bastante en el olvido debido a todas las filosofías imperantes, y siguió su camino y llegó a Corinto. Y en Corinto se, digamos, alojó en principio para predicar en la sinagoga judía. Y a partir de ahí, como era su modo de trabajo, empezó a predicarle no solo a los judíos, sino también a los gentiles que se acercaban. Y bueno, esto generó en algún momento algún percance, por lo cual tuvo que abandonar la sinagoga e ir a casa de uno de los hermanos. Y tal había sido el problema que tuvo. Acá estamos en Hechos 18, versículo 7, dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y antes nos dice que había llegado a tal situación de que dice, bueno, sacudo el polvo de mis pies y me voy a predicar a otro lado. Y el Señor se le presentó en visión de noche y le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tuvo una promesa de Jesús. Estaba Pablo, a pesar de todas las circunstancias, siempre en sintonía con Dios, y dice que se detuvo entonces para enseñar la palabra. Hago un paréntesis a esto de Corintios. Estaba el otro día escuchando una predicación acerca del temor, y estamos en una época de pandemia donde hay mucha gente temerosa por distintos aspectos. Y acá vemos a Pablo con temor. Ahora, el temor que tenía Pablo no lo paralizó a Pablo, sino que lo hizo acercarse más a Dios. Aprovechemos estos tiempos donde tenemos ciertos inconvenientes y ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, y tomemos el temor como una oportunidad para llegar a Dios, y no como, digamos, una situación en donde nos queremos paralizados. El temor hizo que Pablo se conectara con Dios, hizo que Pablo conociera en mayor profundidad el plan de Dios en ese momento para su vida, y hizo que siguiera totalmente activo en lo que Dios tenía preparado para él. Bueno, ¿qué pasó? Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto, tras lo cual, si nosotros miramos directamente en algunas referencias en la primera carta que nos vamos a ver ahora, dejó una iglesia ricamente bendecida en dones espirituales, pero
sumergida en este entorno que estábamos diciendo, en una cultura corrompida por la corrupción política, por la bajeza de los personajes que vivían en la zona, por el tema de las filosofías griegas y las prácticas religiosas aberrantes que por ahí se hacían en la ciudad. Y cuando Pablo se fue, y al poco tiempo de haber partido, empezó a recibir de parte de la gente que venía de un lado al otro y viajaba de un lado al otro entre las nuevas iglesias, informaciones que no eran muy alentadoras de Corintios. Corintios volvió a los hábitos pecaminosos, a los que mucho tiempo estaban acostumbrados, y esa mentalidad que había alrededor de la iglesia empezó a meterse, empezó a permear en la gente que estaba congregándose. La iglesia no lograba permear en la cultura en la cual estaba, sino que la gente que estaba participando en la iglesia de Corintios llevaba sus costumbres, sus hábitos, que por ahí no estaban, y que evidentemente no estaban en nada sintonizados con lo que quería Dios, y los trasladaban a la actividad de la iglesia y los trasladaba a las prácticas y a la conducta de la iglesia. Por lo cual la iglesia, al igual que la sociedad, empezó a ser una iglesia de mal testimonio, que va en contraste precisamente con lo que nos pide Jesús. Jesús nos pide que seamos luz, eso lo tenemos en Mateo 5, del 14 al 16, donde nos dice que somos la luz del mundo y que la luz no se pone debajo de un canasto, sino sobre un candelero para iluminar, y donde nos dice, bueno, con forma de deseo, ¿no? Y de realidad, así alumbre vuestra luz. Y acá la iglesia tenía bastantes sombras. Pablo conoció, entonces dijimos, esta situación, y en función de tratar de resolver los problemas, escribió una primera carta. Esta primera carta que Pablo escribió a los Corintios es una carta perdida, que no llegó a tenerse. No todo lo que escribían los apóstoles, no todo lo que decían los apóstoles y no todo lo que dijo Jesús en su vida quedó registrado o formó parte del canon y del texto bíblico. Bueno, acá hay una carta de Pablo que nos menciona 1 Corintios, que se envió, una carta correctiva y algo fuerte y algo dura, pero que no llegó hasta nuestros tiempos. El tema es que después de que no hubo fruto con eso, Pablo escribe esta segunda carta, que es la que nosotros conocemos como 1 Corintios, y que responde, en este caso, a una serie de consultas sobre el modo de conducirse que le hizo la iglesia a Pablo en forma escrita. Pablo no solo responde estas consultas, sino habla acerca de muchos otros temas y también los reprende por su forma de conducirse. Llegamos así entonces a la primera carta de los Corintios, y vamos a ver, antes de meternos en el pasaje, el contexto general en el que se encontraba Pablo. Pablo tenía que dar un mensaje de corrección. Dijimos que la iglesia estaba, digamos, impregnada a través de las personas que los formaban por la misma cultura y los mismos hábitos y vicios que no lo terminaban de desprender como cristianos. Ojo, no estamos hablando de un grupo de no creyentes, estamos hablando de cristianos que formaban una iglesia, pero que no lograban desprenderse de lo que era su vieja naturaleza, y que no tenían éxito en poner a Dios en primer lugar en la vida, porque todavía seguían cediendo el control a los mecanismos mentales y a las cosas que ellos habían aprendido desde siempre, ¿sí? Y bueno, dijimos que Corinto era una ciudad donde se practicaba mucho la filosofía griega. La filosofía griega, si ustedes estuvieron en algún momento o se acuerdan de la escuela secundaria,
o de algún momento que hayan escuchado, estaba dividida por grandes maestros, y entonces tenían los griegos maestros que eran, digamos, como faros y que formaban discípulos alrededor de ellos y tenían distintas corrientes que incluso estaban enfrentadas y debatían entre ellos. Bueno, este modelo los corintios lo trasladaron a la vida de la iglesia. Y así como a nivel filosófico tenían distintas escuelas, no se les ocurrió nada mejor a los muchachos cristianos de Corintios que alinearse en distintas escuelas de cristiandad. Entonces teníamos los que seguían a Pablo, los que seguían que fue el primero que llevó el mensaje a la ciudad, los que seguían a Apolos, que era otro gran predicador que pasó por la ciudad, los que seguían a Cristo, porque habrán dicho, mira, en realidad Pablo y Apolo son personas, Cristo es Cristo, nosotros vamos a seguir a Cristo, nos diferenciamos de ustedes dos. Y esto generaba muchísimas divisiones y confrontación adentro de la iglesia. Y que eran divisiones y confrontaciones que no estábamos y que no estaban llamadas a suscitarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea del Evangelio es predicar y trabajar en unidad, no predicar en facciones ni moverse a través de proselitismo. Los corintios estaban practicando proselitismo religioso, estaban practicando política adentro de la iglesia, donde en realidad toda política tiene el objetivo de imponer algo al otro, y nosotros, como cristianos, somos llamados no a imponer nada a los demás, sino a servir a Dios y a rendirnos delante de Dios para hacer su voluntad. Bueno, y otro tema que tenían, aparte de todas las divisiones en facciones, era la cuestión de los razonamientos que se hacían a partir de Dios, tratando de mirar la filosofía. Y es que, bueno, hace poco estudiamos Gálatas, y en Gálatas mencionamos que a través de las propias obras, los hombres que quieren agradar a Dios no pueden llegar a Dios, porque no podemos llegar a Dios debido a nuestra imperfección. Y el único medio y el único puente que tenemos para llegar a Jesucristo no es el esfuerzo humano, sino que es la gracia de Dios que se dio a través de Jesús para que nosotros a través de Él, cuando lo reconocemos como Señor de nuestra vida, lleguemos a ser salvos. Bueno, igualmente, como no hay conductas humanas, religiosas, que nos puedan acercar en nuestras propias fuerzas a Dios, no hay forma de pensamiento humano que nos pueda conectar con Dios. El hombre por sí mismo, el hombre en su propia fuerza, en sus propios pensamientos o en sus mismos razonamientos, no puede alcanzar a Dios porque Dios es revelado al hombre a través del Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice en un momento en 1 Corintios, y acá voy a leer un pedacito ya dentro de la carta, que nos muestra cuál era la actitud de ellos. 1 Corintios 1, 22 y 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, en este caso para los griegos, locura. No se puede alcanzar a Dios sin la revelación de la gracia de Jesús. Y bueno, siguiendo en esta misma línea de pensamiento y en este mismo bagaje de conocimientos filosóficos que tenían los griegos, también tenían una cuestión respecto al cuerpo y respecto al espíritu. Había una escuela filosófica, una línea de pensamiento que se llamaba pensamiento dualista, que establecía que todo lo físico era malo en sí mismo y que todo lo que tenía que ver con la mente y con el espíritu era puro. Entonces, lo físico era algo detestable, no era algo importante, es más, era algo despreciable. Y cuando llega el mensaje de la cruz,
Y cuando llega la base de nuestra esperanza, que es que así como Jesús resucitó de los muertos, nosotros, si apoyamos nuestra confianza en Él y lo tomamos como Señor, también vamos a resucitar al igual que Él. Esta enseñanza respecto a la vida de Jesús, los corintios lo aceptaron, si no, no hubieran sido salvos. Si no aceptaban la resurrección de Jesús, los corintios no hubieran sido salvos, pero cuando les hablaban acerca de que iban a resucitar también ellos, como creyentes, en nuevos cuerpos glorificados, esta idea les hacía ruido y no la podían entender y no la podían comprender porque lo físico era desagradable. Y Pablo se tuvo que detener a enseñar también, y acá es una de las cartas donde tenemos mucha doctrina, acerca de el tema de la resurrección. Y lo que le decía Pablo es que vana es nuestra esperanza si no creemos que nosotros vamos, si no creemos que Jesús resucitó y si no creemos que vamos a resucitar con Él. Estos temas ya se van a ver en lecciones más adelante. Bueno, resumiendo un poco, teníamos que los corintios estaban, y acá voy a guiarme con un machete, estaban divididos en facciones. También llevaban cosas que ahora no vamos a profundizar, sus divisiones a la hora de comer. Había quienes tenían abundantes banquetes y quienes comían lo que podían porque eran pobres. Llevaban sus divisiones a la hora de elegir el menú. Habían quienes decían que comían carne que era sacrificada a los ídolos y que no pasaba nada, y otros que se abstenían de comer estas carnes. Había problemas en el ejercicio de los dones espirituales, además de problemas de inmoralidad, problemas de desorden en los cultos y problemas de irreverencia en la práctica de la cena del Señor. Si nosotros vemos todos estos antecedentes, son bastante complicados. Por ahí nos podemos presentar nosotros la pregunta o plantear la pregunta, ¿qué haríamos nosotros con una persona conflictiva? Pablo acá estaba, antes de escribir su carta, pensando, ¿qué hago con estos hermanos conflictivos? Y obviamente le pidió ayuda a Dios y Dios inspiró esta carta. Y bueno, ¿qué haríamos para hablarles nosotros a los corintios o un creyente que presenta todos estos desórdenes? ¿Qué le diríamos? Pablo a los corintios los enfocó desde la corrección de la conducta a través del fundamento de la doctrina. Es decir, Pablo les mostró la Biblia. Cuando nosotros vemos un desorden en la vida de otro o en nuestra propia vida, la fuente para nosotros no tenemos que olvidar que es la Biblia. La Biblia es la que nos hace crecer, la Biblia es la que nos da fortaleza en medio de la prueba. En la Biblia nosotros encontramos esperanza y en la Biblia encontramos las herramientas para batallar contra nuestras propias debilidades y nuestras propias tentaciones. Entonces, manteniendo la Biblia en el centro de nuestra vida y manteniendo y meditando en ella y buscándola como la buscaban los creyentes al principio. Recuerden que en Hechos encontramos que, digamos, los primeros discípulos se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Manteniendo el foco en la Biblia, nosotros podemos atender el resto de los problemas y el resto de las dudas y las polémicas que se puedan presentar. Y bueno, entramos ahora a ver en estos últimos minutos el pasaje de 1 Corintios 1, del 1 al 9. No sé si se podrá, lo voy a leer yo, no sé si se podrá poner subtitulado de alguna manera como para que aparezca en la pantalla. Bueno, puede ser medio complicado. Voy a arrancar con la lectura y después hacemos un comentario acerca de esta porción en función de todo este contexto que estuvimos hablando. Dice Pablo en 1 Corintios 1, del 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y bueno, ¿cuántas cosas dice Pablo acá? Si nosotros leemos por ahí esta introducción en frío, no entenderíamos por qué está mencionando algunas cuestiones, pero si la vemos en función del contexto, podemos tener luz en un montón de referencias que hace Pablo. Pablo en los versículos 2 y 3, que leíamos recién, si tienen una Biblia, abran sus Biblias, estén mirando ahora los versículos 2 y 3 de 1 Corintios 1, dice que está hablándole a los llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y miren cómo acá se repite la palabra nuestro, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Habíamos dicho que los corintios estaban divididos, y Pablo en la introducción le muestra que el mensaje de Dios es un mensaje de unidad. El mensaje de Cristo es un mensaje inclusivo, no un mensaje que genera divisiones. ¿Por qué? Porque Él mismo es Señor de todos. Entonces, en Cristo hay unidad. En Cristo nosotros tenemos algo en común que compartir. Y no podemos usar a Cristo o al mensaje de la Biblia para generar divisiones. Y después se nos menciona, ya voy a tratar de ir redondeando, después se nos menciona en otro de los pasajes que vamos a tomar, 1 Corintios 1:9, y lo voy a leer, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y otra vez está hablando de nuestro, donde Pablo, al decir nuestro, está involucrando a todos los hermanos de la iglesia de Corintios, se está involucrando él mismo, y antes de eso dice, por lo cual fuisteis llamados a la comunión. Fuimos llamados a la comunión, a la común unión con Jesucristo. ¿Quiénes? Todos. ¿Todos quiénes? Todos los creyentes. Y todos los creyentes, no solo de la iglesia de esa ciudad incipiente y chiquitita todavía, y influenciada y que tenía que crecer, sino todos los creyentes de todos los tiempos y de todas las iglesias fuimos llamados a ser uno con Cristo. No algunos, todos, ¿sí? Y es Señor de no algunos, sino Señor de todos, Jesucristo. Y bueno, acá llegamos un poco a las conclusiones. En medio de tanta división, en medio de una iglesia que está permeada por el pecado, permeada por las doctrinas del mundo, Pablo empieza en los primeros versículos a presentarle, a encuadrarle a los corintios una serie de cosas a partir del cual va a edificar después todo el mensaje que sigue en el resto de la epístola y que es muy largo y se va a ver en parte en las próximas lecciones. Les hace en primer lugar un llamado a ser santos, separados de los viejos hábitos del mundo. 1 Corintios 1:2 decía que estamos llamados a ser santos, y acá
la santidad como separación de lo que éramos antes. No podemos formar más parte de una sociedad y una cultura que no respeta a Dios. No podemos mezclar una sociedad y una cultura que no respeta a Dios con Dios. O es una cosa o es otra. No se puede tener dos señores. Estamos llamados a ser santos. Le dicen también o hacen un llamado a la comunión con Jesucristo. El pueblo de Dios es uno y está en armonía con la cabeza que es Cristo. Y les hace también una mención a la importancia del señorío de Cristo. Dios tiene el primer lugar en la vida del creyente y tiene en primer lugar, aparte, en la vida de la iglesia de la cual forma parte el creyente. El creyente está llamado a estar a los pies de Cristo y la iglesia de Cristo está llamada a actuar como una unidad y como un cuerpo, respetando y poniendo y practicando en primer lugar el camino que nos muestra Dios. Hasta acá llegamos con el estudio de hoy. Quiero desearles que Dios los bendiga ricamente. Si tienen la hojita que les pasamos hace un rato por WhatsApp, ahí hay una serie de pasajes a lo largo de la semana para ver. Complementen lo que estuvimos charlando ahora con estos pasajes. No hubo tiempo, sinceramente, de poder desarrollar algunos de ellos, pero meditemos en esto, pongamos a Dios en primer lugar, dejemos de lado las divisiones cuando somos tentados a ellas y busquemos a Dios. Es lo que Dios nos pide a lo largo de cada mensaje, cada vez que abrimos la Biblia. Tener un corazón dispuesto a Él. Los saludos, seguimos ahora con el resto de la reunión.